Existe una señal que ya fue liberada sobre esta generación, una señal que muchos profetas esperaron ver y no vieron, una señal que Enoc describió hace más de 5000 años en un rollo que la Iglesia decidió esconder. Y lo más perturbador de todo es que esta señal ya ocurrió, ya pasó frente a tus ojos, ya fue transmitida en los noticieros, ya fue comentada en las redes sociales, y aún así, la gran mayoría de los cristianos no la reconoció. Pasó como si fuera un evento cualquiera, pasó como si fuera una simple noticia más entre tantas, pero el cielo la registró, los ángeles la anunciaron, y ahora el tiempo entre esa señal y el sonido de la trompeta se está agotando de una manera que ni los pastores más atentos han querido decir en voz alta. Escucha con mucho cuidado lo que voy a revelarte, porque lo que Enoc escribió en el capítulo escondido de su libro coincide de manera exacta con algo que ocurrió recientemente y que casi nadie hizo la conexión. Si sigues hasta el final, vas a entender por qué el arrebatamiento ya no es una posibilidad lejana, sino una realidad que puede ocurrir en cualquier momento, incluso antes de que termines este video. Y necesito que hagas algo antes de continuar. Escribe en los comentarios la palabra Maranata, porque esa palabra significa el Señor viene, y quiero saber cuántos de los que están escuchando este mensaje todavía tienen fe suficiente para esperarlo. Durante generaciones enteras, los siervos de Dios miraron al cielo, esperando ver algo. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron de esa señal. Los apóstoles la mencionaron en sus cartas. Jesús mismo la anunció en el Monte de los Olivos, cuando sus discípulos le preguntaron cuál sería la señal de su venida y del fin del siglo. Y aunque la mayoría de los estudiosos modernos se concentraron en las guerras, en los terremotos, en las hambres y en las pestes, existe una señal específica que fue mencionada solamente por 2 hombres en toda la historia. Uno fue el profeta Enoc, el séptimo desde Adán, aquel que caminó con Dios y no vio muerte. El otro fue el apóstol Juan en la isla de Patmos. Y lo que estos 2 vieron es exactamente lo mismo. Lo describieron con palabras diferentes, en épocas diferentes, en idiomas diferentes, pero apuntaron hacia el mismo momento. Un momento que muchos creyeron que estaba lejos. Un momento que muchos pensaron que pertenecía a otra generación. Un momento que ahora está tocando la puerta de la Iglesia con una urgencia que no se puede ignorar. Y aquí es donde comienza el problema, porque esa señal no vino acompañada de trompetas visibles, no vino acompañada de un ángel bajando del cielo delante de los canales de televisión. Vino disfrazada, vino escondida entre eventos que la mayoría consideró comunes. Vino de una manera tan sutil que solo los que tienen el discernimiento espiritual activado pudieron notar. Y por eso millones pasaron por encima de ella, sin percibir que el reloj profético acababa de dar el último giro. El libro de Enoc, ese libro antiguo que fue citado directamente por el apóstol Judas en el Nuevo Testamento, contiene revelaciones que la Iglesia institucional decidió mantener alejadas del pueblo durante siglos. No porque el libro fuera falso, sino porque las cosas que Enoc vio eran demasiado perturbadoras para las mentes acomodadas de aquella época. Enoc fue llevado por los ángeles a través de los 7 cielos. Vio realidades que ningún otro profeta describió con tanta claridad. Vio a los vigilantes
atados en cadenas de tinieblas, esperando el juicio final. Vio a los Nefilim y supo lo que iba a pasar con sus espíritus después del diluvio. Vio la casa de fuego donde se guardan los secretos del futuro. Y en medio de todas esas revelaciones, Enoc recibió una lista muy específica de señales que marcarían el final de la última generación. Una de esas señales, la más importante de todas, ya fue disparada. Y aquí es donde necesito que abras bien los oídos de tu espíritu, porque lo que viene ahora va a cambiar tu manera de mirar todo lo que está pasando en el mundo. La mayoría de los cristianos está esperando una señal enorme, cinematográfica, imposible de ignorar. Pero Enoc advirtió que la última señal, antes del recogimiento de los justos, vendría en silencio. Vendría de una forma que sólo los elegidos podrían reconocer. Y esto no es una teoría inventada por hombres. Está escrito, está registrado, está confirmado por las palabras de Jesús cuando dijo que muchos vendrían diciendo: Señor, Señor, y él respondería: nunca los conocí. Antes de continuar, necesito que entiendas algo muy importante sobre el momento en el que estamos viviendo. Nunca en la historia de la humanidad hubo tantas señales cumpliéndose al mismo tiempo. Israel volvió a ser nación en 1948, cumpliendo la profecía de Ezequiel sobre los huesos secos. Jerusalén fue recuperada en 1967, cumpliendo lo que Jesús dijo en Lucas 21 sobre los tiempos de los gentiles. La higuera reverdeció, y Jesús mismo dijo que aquella generación no pasaría hasta que todas las cosas sucedieran. La tecnología para el número de la bestia ya existe. El sistema para controlar la compra y la venta ya está funcionando en muchos países. Los sacerdotes del templo ya fueron entrenados. Los utensilios sagrados ya fueron preparados. La vaca roja, aquella vaquilla que debe ser sacrificada para purificar el nuevo templo, ya fue identificada y transportada a la Tierra Santa. Cada una de estas cosas por separado ya sería motivo suficiente para que la Iglesia despertara. Pero cuando las juntas todas, cuando ves el cuadro completo, entiendes que ya no estamos hablando de profecías para el futuro. Estamos hablando de profecías que ya están sucediendo en tiempo real. Y sin embargo, la mayoría de los creyentes sigue viviendo como si tuviera 100 años más por delante. Sigue posponiendo su consagración. Sigue posponiendo su arrepentimiento. Sigue posponiendo su regreso al primer amor. Y esto es exactamente lo que Enoc previó cuando escribió que en los últimos días los hombres tendrían los ojos vendados por el espíritu del engaño. Y aquí es donde las cosas se vuelven todavía más serias, porque la señal específica de la que estoy hablando no es ninguna de las que ya mencioné. Todas esas señales que acabas de escuchar son señales conocidas, señales que los estudiosos comentan en cada conferencia profética, señales que aparecen en los libros. Pero existe una señal escondida, una señal que Enoc describió con detalles que solamente ahora, en pleno año 2026, comienzan a hacer sentido. Y esa señal ya fue liberada. Antes de que te revele exactamente cuál es, necesito prepararte, porque cuando entiendas la conexión, no vas a poder mirar hacia atrás. Muchos ya sospechaban algo. Muchos sintieron una inquietud en el corazón durante los últimos meses. Muchos tuvieron sueños extraños. Muchos escucharon la voz del Espíritu Santo
susurrando que el tiempo se acortó. Pero pocos se atrevieron a decirlo en voz alta. Y esto tiene una razón profunda. Existe una guerra espiritual siendo librada específicamente contra los que tienen ojos para ver. El enemigo sabe que si los elegidos despiertan, si los elegidos entienden en qué momento del calendario profético estamos, entonces la Iglesia comenzará a orar de una manera diferente. Comenzará a arrepentirse de una manera diferente. Comenzará a evangelizar con una urgencia que sacudirá naciones enteras. Y esto es exactamente lo que el diablo no quiere que ocurra. Por eso está usando todos los recursos disponibles para mantener a la mayoría distraída, entretenida, ocupada con cosas que no tienen importancia eterna. Enoc escribió algo que muy pocos comentan. Escribió que antes del juicio final habría una separación silenciosa entre los que aman la verdad y los que aman la mentira. Y esa separación no ocurriría en un templo, ni en una iglesia, ni en un evento público. Ocurriría en el corazón de las personas. Ocurriría durante los eventos cotidianos. Ocurriría mientras la mayoría de los seres humanos está mirando pantallas, comprando, vendiendo, casándose, dándose en casamiento, exactamente como Jesús dijo que sería en los días de Noé. Y aquí necesito hacer una conexión que muchos maestros de profecía evitan hacer. Jesús comparó los últimos días con los días de Noé, pero los días de Noé fueron los días de los vigilantes, los días de los Nefilim, los días en que los ángeles caídos descendieron sobre el monte Hermón y comenzaron a corromper la genética humana, la sabiduría humana y la espiritualidad humana. Si Jesús comparó nuestro tiempo con aquel tiempo, entonces estamos siendo advertidos de que las mismas potestades que actuaron en la época de Enoc están volviendo a actuar ahora. No con las mismas apariencias, no con las mismas estrategias, pero con la misma intención: corromper todo lo que fue creado a imagen de Dios. Y si prestas atención a las noticias, a los avances científicos, a las manipulaciones genéticas, a la mezcla entre lo humano y lo artificial, comienzas a percibir que la estrategia de los vigilantes está regresando de una manera reciclada. Es la misma raíz, con nuevas ramas. Escribe en los comentarios la palabra despierto si tú también sientes que algo en el aire cambió durante los últimos meses. Escribe despierto si crees que Dios te trajo hasta este video en este momento por una razón específica. Porque los algoritmos pueden explicar muchas cosas, pero no pueden explicar la forma en que el Espíritu Santo lleva a las personas exactas hacia los mensajes exactos en los momentos exactos. Y si estás aquí escuchando esto ahora, no es un accidente, es una convocatoria, es un llamado, es una advertencia personal. Ahora necesito hablarte sobre algo que muy pocos maestros mencionan. La señal escondida que Enoc describió tiene 3 componentes específicos, y solamente cuando los 3 se cumplen al mismo tiempo es que la última cuenta regresiva se activa. El primer componente fue el retorno de Israel a su tierra. Este componente ya se cumplió hace décadas. El segundo componente fue la aparición de una tecnología que permitiría a una sola persona controlar el flujo económico del mundo entero. Este componente también ya se cumplió. Ya vives dentro de esa realidad, aunque muchas veces no te des cuenta. Pero el tercer componente es el que casi nadie percibió, y ese fue exactamente el que se cumplió recientemente. Y es aquí
donde necesitas prestar máxima atención, porque este tercer componente es la señal que la mayoría de los cristianos pasó por alto sin siquiera imaginar lo que representaba. Enoc, en la parte de su libro donde describe los 7 cielos, cuenta que fue llevado a un lugar donde vio grandes archivos con los nombres de las generaciones que aún vivirían sobre la tierra. Y en esos archivos había marcas específicas, marcas hechas por ángeles, marcas que indicaban cuáles generaciones tendrían el privilegio de ver el cumplimiento de todas las profecías. Y una de esas marcas correspondía a algo muy particular. Correspondía a un momento en el que el conocimiento profético se derramaría de una manera que jamás había ocurrido antes. Un momento en el que hasta los más simples podrían acceder a las profundidades de las Escrituras. Un momento en el que ancianos, jóvenes, mujeres, hombres, en todas las naciones, comenzarían a hablar de las mismas señales, al mismo tiempo, movidos por el mismo Espíritu. Daniel profetizó esto claramente cuando dijo que en el tiempo del fin muchos correrían de un lado a otro y la ciencia sería aumentada. Pero la palabra hebrea usada por Daniel para ciencia no significa solamente conocimiento científico, significa también conocimiento profundo, entendimiento, discernimiento espiritual. Y eso es exactamente lo que estamos viviendo. Nunca en la historia de la humanidad tantas personas comunes tuvieron acceso a los misterios de la palabra al mismo tiempo. Y esto no es una coincidencia, es una señal, es una parte de la señal escondida. Pero existe algo todavía más perturbador. Y aquí es donde necesito ir despacio, porque lo que voy a decir puede sorprenderte. La verdadera señal escondida no está solamente en el crecimiento del conocimiento profético. Está en algo mucho más específico. Enoc describe en el capítulo 52 de su libro que uno de los ángeles le mostró 6 montañas hechas de metales que representaban los reinos que dominarían la tierra en los últimos días. Y ese mismo ángel le dijo que esos metales serían derretidos y consumidos delante del ungido de Dios, es decir, delante del Mesías, delante de Jesús. Y aquí surge la conexión perturbadora. Los metales descritos por Enoc son casi idénticos a los metales de la estatua que el rey Nabucodonosor vio en el capítulo 2 de Daniel. Oro, plata, bronce, hierro y una mezcla final. La misma mezcla que Daniel identificó como el reino final, que sería derribado por la piedra cortada sin manos. Los estudiosos siempre supieron esta relación. Pero lo que la mayoría no notó es que en la última década surgió una configuración global que corresponde exactamente a esa descripción de mezcla. Una alianza entre naciones que jamás se habían unido antes. Una unión entre sistemas que antes eran opuestos. Una fusión entre tecnología y biología, entre inteligencia humana y artificial, entre economía real y economía virtual, entre lo espiritual y lo digital. Es la mezcla final. Es el hierro mezclado con el barro. Es el pie de la estatua que ya está pisando esta generación. Y esto significa una sola cosa. La piedra ya está preparada para caer. Ahora ve conmigo un poco más profundo, porque aquí es donde la mayoría se equivoca al leer las profecías. Muchos piensan que las señales del fin son eventos individuales. Un terremoto aquí, una guerra allá, una hambruna en un continente, un eclipse en otro.
Pero las profecías bíblicas no fueron dadas para ser leídas individualmente. Fueron dadas para ser leídas en conjunto. Fueron dadas como un rompecabezas que solo hace sentido cuando todas las piezas están sobre la mesa. Y hoy, por primera vez en la historia, todas las piezas están sobre la mesa al mismo tiempo. Piensa un poco. La reconstrucción del tercer templo en Jerusalén está siendo preparada. Los materiales ya fueron cortados. Los sacerdotes ya fueron entrenados según el linaje levítico. Las vestimentas sagradas ya fueron confeccionadas. La vaca roja perfecta, sin ningún pelo blanco o negro, sin haber cargado ningún yugo, ya fue identificada. Este es un evento específico que la profecía de Números capítulo 19 dice que debe ocurrir antes de la purificación del pueblo de Israel. Y este evento ya ocurrió en nuestra generación. Al mismo tiempo, Ezequiel 38 describe una coalición de naciones que se levantaría contra Israel en los últimos días. Esa coalición está incluyendo a Rusia, Irán, Turquía, Libia, Sudán y otros pueblos. Y cualquier persona que mire las noticias actuales puede ver esa coalición formándose delante de los propios ojos. Ya no es una teoría, ya es una realidad, es un hecho de política internacional. Y aquí es donde entra otra conexión que casi nadie hace. Enoc describió en su libro que antes del gran juicio, los príncipes de los aires soltarían un espíritu de confusión sobre las naciones. Un espíritu que haría que las personas ya no distinguieran lo verdadero de lo falso. Un espíritu que haría que hasta los sabios se dividieran. Un espíritu que traería una niebla espiritual sobre la tierra. Y si tú, que estás escuchando este mensaje ahora, miras a tu alrededor, vas a percibir que exactamente esto es lo que está ocurriendo. Familias divididas, iglesias divididas, naciones divididas, verdades absolutas siendo cuestionadas, cosas que antes eran obvias siendo debatidas, lo bueno siendo llamado malo, lo malo siendo llamado bueno, exactamente como Isaías profetizó, exactamente como Pablo dijo en la segunda carta a Timoteo, exactamente como Enoc había anticipado. Y esta confusión no es fruto de la casualidad, no es fruto de la evolución cultural, es fruto de una operación espiritual coordinada por potestades que están trabajando por debajo de la escena. Y por eso muchos cristianos sinceros, incluso queriendo servir a Dios, están sintiendo un cansancio espiritual que no logran explicar. Sienten pesadez, sienten desánimo, sienten como si algo estuviera empujándolos hacia el sueño espiritual. Y eso es exactamente lo que la palabra dice, que en la hora final vendría un espíritu de sueño sobre la iglesia, un espíritu del cual solo despertarán aquellos que oigan claramente el clamor de medianoche. Y ahora necesito revelarte algo que puede sacudir tu corazón. Enoc describió una parábola específica, la parábola de los rebaños, en la que muestra cómo Dios levantaría, en los últimos días, un pequeño grupo de ovejas con los ojos abiertos, ovejas que no serían engañadas por los falsos pastores, ovejas que reconocerían la voz del verdadero pastor, ovejas que se mantendrían fieles incluso cuando la mayoría del rebaño se hubiera perdido. Y esas ovejas con los ojos abiertos son los elegidos de los últimos tiempos. Son los que Jesús mencionó cuando dijo que si aquellos días no fueran acortados, ni siquiera los escogidos serían salvos. Pero para amor de los escogidos, aquellos días serán acortados.
Este es un detalle que muchos ignoran. Existen elegidos específicos para esta generación, personas separadas antes de la fundación del mundo, para estar aquí, ahora, viviendo este momento exacto de la historia. Y si estás sintiendo un fuego diferente en el corazón mientras escuchas estas palabras, si estás sintiendo lágrimas subiendo a los ojos, si estás sintiendo una necesidad urgente de acercarte más a Dios, entonces necesitas considerar seriamente que puedes ser uno de esos elegidos que Enoc describió, uno de esos que fueron marcados en los archivos del cielo, uno de esos que fueron llamados para vivir en el tiempo del fin y para dar testimonio en medio de la niebla espiritual. Y aquí surge la pregunta que necesita ser hecha. Si somos la generación que verá el cumplimiento final, ¿cuál es exactamente la señal escondida que ya fue liberada y que la mayoría no reconoció? Voy a responder esta pregunta, pero antes necesito que entiendas por qué esa señal fue diseñada de esta forma. Dios podría haber enviado una señal enorme, visible en todos los cielos, imposible de ignorar. Podría haber hecho que el sol se apagara durante 1 hora, o que la luna se volviera roja durante 7 días seguidos, o que las estrellas cayeran en una lluvia global. Pero Dios no hizo eso. Dios eligió una señal sutil, una señal que solo los que están espiritualmente despiertos podrían reconocer. Y esto tiene un propósito. Jesús mismo dijo que los tesoros del reino son escondidos de los sabios y entendidos y revelados a los pequeñitos. Dios trabaja de esta manera. Dios no revela sus misterios a los orgullosos. Dios revela a los humildes, a los que tienen hambre y sed, a los que claman día y noche, a los que aún creen que Él viene, incluso cuando el mundo entero se ríe de esa expectativa. Y por eso la señal escondida solamente hará sentido para los que tengan discernimiento. Para los demás será solamente una noticia más, una historia más, un evento más entre miles. Pero para los elegidos será un aviso claro, una campana profética, un anuncio directo desde el trono de Dios. Escribe en los comentarios la palabra elegido si tú crees que Dios te está usando para estar despierto en esta hora final. Escribe elegido si estás dispuesto a permanecer firme, aunque toda tu familia, todos tus amigos, todas las personas a tu alrededor duerman, porque el tiempo de la neutralidad terminó. El tiempo de estar en la mitad terminó. Jesús dijo a la iglesia de la Odisea que ella era ni fría ni caliente, y por eso Él estaba a punto de vomitarla de su boca. Y esa palabra fue dirigida a la iglesia de los últimos días. Era la Odisea, la iglesia profética que representaba nuestra época. Y esto significa que la mayoría de los que se llaman a sí mismos cristianos están en la condición exacta que Jesús condenó. Ricos según su propia percepción, pero pobres, ciegos, miserables y desnudos a los ojos del cielo. Esto es serio, esto es real, esto no es exageración. Necesitas hacerte esta pregunta ahora mismo. Delante de Dios, ¿en qué grupo estás? ¿Estás con los tibios de la Odisea o estás con los que perseveran como los de Filadelfia? Porque Jesús le prometió específicamente a la iglesia de Filadelfia que la libraría de la hora de la tentación que vendría sobre todo el mundo. Y esa hora es exactamente el tiempo de la gran tribulación que se aproxima. Ahora presta atención, porque llegamos al momento en que necesito revelarte lo que la señal escondida realmente es. Enoc
describió que antes del recogimiento de los justos habría una señal en 3 capas, y la tercera capa, la más importante, sería una señal relacionada con el santuario. No con el santuario terrenal, sino con el santuario celestial. Y esa señal ocurriría cuando el conocimiento sobre los misterios del santuario original fuera restaurado sobre la tierra. Es decir, cuando la Iglesia comenzara a redescubrir aquellas verdades que habían estado escondidas durante siglos. Verdades sobre las 7 fiestas del Señor. Verdades sobre el calendario profético. Verdades sobre los tiempos exactos, marcados por las lunas nuevas y por las lluvias tempranas y tardías. Verdades sobre los vigilantes y los nefilim. Verdades sobre el libro de Enoc, que fueron condenadas por concilios humanos, pero que ahora están volviendo a las manos del pueblo de Dios de una forma masiva. Y esa recuperación del conocimiento oculto es exactamente la señal que Enoc describió. Es una señal silenciosa, una señal cultural, una señal espiritual, una señal que no aparece en los grandes titulares de los noticieros, pero que aparece en el corazón de millones de creyentes al mismo tiempo. Y esa señal ya está ocurriendo, ya está en pleno cumplimiento. Y por eso puedo decirte con toda seguridad que la última señal antes del arrebatamiento ya fue liberada y la mayoría no la notó. Pero esto no es todo. Existe algo aún más impresionante. Cuando esta señal escondida se activa, ella no viene sola. Ella siempre está acompañada de otra manifestación específica, la manifestación de los sueños y de las visiones. Joel profetizó que en los últimos días Dios derramaría su espíritu sobre toda carne, y los hijos e hijas profetizarían, los ancianos tendrían sueños, y los jóvenes tendrían visiones. Y si tú prestas atención al testimonio de millones de personas alrededor del mundo, incluso en países donde el cristianismo era considerado imposible de crecer, vas a descubrir un patrón inconfundible. Personas de todas las edades están teniendo sueños con Jesús. Personas están teniendo visiones sobre el arrebatamiento. Personas están escuchando la voz de Dios, advirtiéndolas sobre el poco tiempo que resta. Musulmanes están soñando con Cristo. Ateos están teniendo experiencias inexplicables. Ancianos están recibiendo revelaciones que ni siquiera saben explicar con las palabras humanas. Todo esto está ocurriendo al mismo tiempo. Y esto es exactamente lo que Joel describió como la señal antes del gran y terrible día del Señor. La señal antes de que el sol se convirtiera en tinieblas y la luna en sangre. Esa señal ya está activa. Esa señal es corroboradora de la primera señal escondida que Enoc mencionó. Cuando las dos se juntan, el cielo mismo está anunciando que la cuenta regresiva final entró en su última fase. Y aquí llega el momento de una revelación aún más profunda. Muchos preguntan por qué el arrebatamiento no ocurrió todavía. Muchos preguntan por qué Dios está demorándose. Y aquí es donde necesito traer una verdad que la mayoría de los pastores modernos no predica. Dios no está demorándose. Dios está esperando el número exacto de almas que deben entrar en el reino antes del cierre de la puerta. En el libro de Apocalipsis existe una escena en la que Juan ve a los mártires debajo del altar clamando por venganza. Y Dios les responde que descansen todavía por un poco de tiempo, hasta que se complete el número. Existe un número, existe un límite.
Existe una lista de nombres que aún deben ser añadidos al libro de la vida antes del cierre. Y esto significa una cosa muy simple. Cada minuto que Dios permite que este mundo continúe es un minuto de misericordia. Es un minuto de oportunidad. Es un minuto para que alguien más se arrepienta. Es un minuto para que alguien más responda al llamado. Y en el momento exacto en que el último nombre entre en el libro, la puerta va a cerrarse. Y no importa cuántos golpes se den después de esa hora, la respuesta será la misma respuesta que Jesús describió en la parábola de las 10 vírgenes. En verdad os digo, no os conozco. Aquellas palabras son las palabras más terribles de toda la Escritura, y ellas van a ser pronunciadas en breve. Y quien no esté preparado en ese momento va a escucharlas. Necesito hacer una pausa aquí para invitarte a formar parte de este movimiento profético. Si este mensaje está tocando tu corazón, activa la campana de notificaciones y suscríbete al canal, porque Dios está usando este espacio para preparar a los elegidos de los últimos tiempos, y necesitas estar conectado a cada nueva revelación que Él permita que sea liberada aquí. Ahora vamos a continuar, porque lo que viene ahora hace que todo lo que ya has escuchado hasta ahora sea todavía más urgente. Existe un capítulo del libro de Enoc que la mayoría de las personas nunca leyó. Es el capítulo donde Enoc describe la caída de las estrellas. Y esa expresión, caída de las estrellas, aparece también en Apocalipsis, donde Juan describe que 1/3 de las estrellas cayeron del cielo. Los teólogos siempre debatieron si esas estrellas eran ángeles caídos, o si eran meteoros literales, o si eran símbolos de reinos. Pero Enoc da la respuesta clara. Las estrellas son los príncipes espirituales de la humanidad. Son las autoridades invisibles que gobiernan sobre las naciones. Y ellas van a caer, van a ser derribadas, van a ser destronadas antes del establecimiento del reino del Mesías. Y esta caída ya comenzó. Nunca en la historia moderna vimos a tantas instituciones perdiendo su autoridad al mismo tiempo. Instituciones políticas, culturales, religiosas, económicas, todas siendo cuestionadas simultáneamente. Y detrás de cada institución que cae, existe un príncipe espiritual que también está siendo derribado. Y esto es exactamente lo que Enoc describió como la señal del comienzo del fin de esta era. Pero aquí está el detalle que casi nadie percibe. Cuando esos príncipes espirituales caen, ellos no desaparecen inmediatamente. Ellos son lanzados sobre la tierra en un último acto de furia. Es lo que Apocalipsis 12 describe cuando dice que Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y el dragón fue lanzado sobre la tierra, y por eso se derramaría la ira sobre los habitantes de la tierra, porque el diablo sabría que le quedaba poco tiempo. Aquí está una de las claves más importantes de todo el estudio profético. La intensidad del mal en los últimos días no es un signo de fuerza del enemigo, es un signo de su desespero, es un signo de que sabe que sus días están contados. Y esto explica por qué el mundo parece estar cayendo en una locura acelerada. Explica por qué las cosas que antes tomaban décadas para cambiar, ahora cambian en semanas. Explica por qué el pecado ya no es solamente cometido, sino celebrado, promovido y enseñado a los niños. Explica por qué las familias están siendo destruidas de una forma nunca vista. Explica por qué la fe genuina está siendo perseguida incluso dentro de países que se llaman a sí mismos cristianos.
Todo esto es parte del último acto de furia del dragón. Todo esto es parte de la señal escondida. Y todo esto significa que estamos exactamente en la última puerta antes del gran cambio profético. Ahora presta mucha atención a lo que voy a decir. Enoc también describió a un ser específico que se levantaría en los últimos días. Un rey que reuniría el poder político, económico y religioso en su persona. Un hombre que sería visto por muchos como Salvador, pero que, en realidad, sería el instrumento del mal para engañar a las naciones. Ese hombre es el mismo que Daniel describió en el capítulo 7 y en el capítulo 11. Es el mismo que Pablo describió en 2 de Tesalonicenses como el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es el mismo que Juan describió en Apocalipsis como la bestia que subió del mar. Y aquí surge una pregunta muy incómoda. Si él va a manifestarse abiertamente durante la tribulación, ¿dónde está él ahora? Porque la Escritura enseña claramente que él ya está en escena, ya está entre nosotros, ya está siendo preparado, ya está posicionándose, solo está esperando la señal correcta para revelarse. Y lo más perturbador es esto. Pablo escribió que el que detiene la manifestación de este hombre de pecado será quitado del camino. Y la interpretación más aceptada entre los estudiosos serios es que quien detiene es la Iglesia llena del Espíritu Santo. En el momento en que la Iglesia sea recogida en el arrebatamiento, el detentor será quitado del camino, y el hombre de pecado se manifestará abiertamente. Esto significa que el arrebatamiento no es solamente una promesa de rescate para los santos. Es también el evento gatillo que va a permitir la manifestación del anticristo. Y esto convierte cada día que pasa en un día potencialmente definitivo. Escribe en los comentarios la palabra amén si crees que Jesús puede regresar en cualquier momento. Escribe amén si estás pidiéndole a Dios que te encuentre preparado en el instante exacto en que suene la trompeta. ¿Por qué no habrá tiempo entre el sonido y el recogimiento? La palabra dice que ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos, en un momento, sin aviso previo, sin discurso preparatorio, sin señales adicionales, solamente el sonido. Y en ese instante, los que estarán vestidos con las vestiduras blancas serán llevados, y los que estarán vestidos con las vestimentas manchadas quedarán aquí para enfrentar lo que Jesús describió como el peor tiempo de tribulación que jamás hubo desde el comienzo del mundo y jamás habrá. Y ahora surge una revelación aún más pesada. Muchos creen que estarán preparados porque van a la iglesia. Muchos creen que estarán preparados porque leen la Biblia de vez en cuando. Muchos creen que estarán preparados porque conocen algunos versículos. Pero la parábola de las 10 vírgenes muestra algo muy diferente. Las 10 vírgenes tenían lámpara. Las 10 vírgenes estaban esperando al novio. Las 10 vírgenes hacían parte de la comitiva. Pero solamente 5 tenían aceite en las vasijas. Y ese aceite es el detalle que hace la diferencia entre la salvación y la pérdida. El aceite representa el Espíritu Santo, representa la vida íntima con Dios, representa la relación diaria, personal, profunda con Cristo. No es apariencia, no es tradición, no es religiosidad, es intimidad. Y aquí Enoc también entrega una revelación devastadora. Él describe que existe una diferencia entre los que conocen los misterios y los que solamente ven las señales. Los que solamente ven las señales
pueden hasta describir lo que está aconteciendo, pero no serán tomados. Los que conocen los misterios, es decir, los que caminan en comunión profunda con el Espíritu, son los que serán tomados. Este es el filtro final, este es el criterio, y por eso la mayoría de los cristianos superficiales van a quedar, no porque no supieran de la venida de Jesús, sino porque no vivían para Él, no porque no citaran las promesas, sino porque no obedecían al autor de las promesas, no porque no cantaran las canciones, sino porque el corazón estaba lejos de aquel que las canciones alaban. Y en el momento del arrebatamiento, la letra no salvará, la membresía no salvará, la memoria bíblica no salvará. Solamente el Espíritu Santo habitando en ti va a hacer que tu cuerpo responda al sonido de la trompeta. Porque el Espíritu que resucitó a Jesús es el mismo Espíritu que va a resucitar los cuerpos mortales de los que le pertenecen. Sin ese Espíritu no habrá respuesta, habrá solamente silencio, y el silencio en aquel momento será una condenación mayor de la que muchos pueden imaginar. Ahora quiero que reflexiones sobre algo que Enoc vio en su séptimo cielo. Él describe que vio el trono de Dios, y alrededor del trono vio miles y millones de seres. Y en medio de esa multitud, Enoc identificó a los santos glorificados. Vio a los que ya habían sido rescatados, y una de las cosas que él observó es que aquellos santos habían recibido nuevos nombres, nombres escritos en piedras blancas, nombres que solamente ellos conocerían. Y ese detalle es exactamente el mismo que Jesús mencionó en Apocalipsis capítulo 2, cuando dice que al que venciere daría una piedra blanca con un nombre nuevo escrito, que ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esta conexión entre Enoc y Apocalipsis no es coincidencia. Es una confirmación de que Dios estuvo revelando el mismo evento a través de diferentes profetas en diferentes épocas, para que la Iglesia de los últimos días tuviera testimonio doble, triple y cuádruple del destino que le fue reservado. Y ese destino es glorioso, más allá de lo que las palabras humanas pueden describir. Pero ese destino no es automático. Ese destino es para los que aman su venida. Como dijo Pablo, la corona de justicia me está reservada, la cual el Señor, justo juez, me dará en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que amaron su venida. Amar la venida. Este es el criterio. Vivir esperando, vivir clamando, vivir preparando, vivir alertando. Y esa es exactamente la razón por la que este video existe. Para despertar, para alertar, para preparar. Porque el tiempo se agotó de una manera que las palabras humanas no consiguen expresar por completo. La señal escondida ya fue liberada. La niebla espiritual ya está sobre las naciones. La confusión ya está dividiendo iglesias. La falsa paz ya está siendo predicada por los falsos profetas. La verdadera iglesia ya está reduciéndose a un remanente. Los vigilantes están volviendo a manifestarse a través de las tecnologías avanzadas. Los espíritus de los Nefilim están regresando a manifestarse a través de doctrinas de demonios. Israel está siendo rodeado por sus enemigos. Rusia está preparándose para invadir. Irán está siendo consolidado como pieza fundamental del cumplimiento. Turquía está reasumiendo la postura de los reinos del norte descritos por Ezequiel. Y en medio de todo eso, la Iglesia está siendo llamada para despertar, para clamar, para arrepentirse,
para vestirse de blanco, para llenar la lámpara de aceite, para permanecer firme, para no ceder a la presión cultural, para no doblar la rodilla ante ningún ídolo, para no aceptar ningún compromiso con el sistema de la bestia. Y aquellos que respondan a este llamado, aquellos que se levanten en esta hora, aquellos que decidan ir hasta el fin sin negociar la fe, esos serán los que van a subir en el arrebatamiento. Existe algo más que necesitas saber. Enoc describió que en los últimos días, antes del recogimiento de los justos, habría un derramamiento del Espíritu como nunca antes visto, pero también advirtió que ese derramamiento vendría acompañado de una falsificación demoníaca. Y aquí es donde muchos elegidos pueden ser engañados si no tienen discernimiento. El diablo sabe imitar, el diablo sabe copiar. El diablo puede transformarse en ángel de luz, como Pablo advirtió. Y en los últimos días van a levantarse señales, prodigios, milagros aparentemente sobrenaturales que van a llevar a muchos por el camino errado. Ya está ocurriendo. Ya existen ministerios que operan con manifestaciones que no vienen del Espíritu Santo, sino de espíritus disfrazados. Ya existen predicadores famosos que están introduciendo doctrinas sutilmente contrarias a la palabra. Ya existen líneas espirituales que mezclan cristianismo con misticismo pagano. Y todo esto es parte de la niebla. Todo esto es parte del engaño. Por eso Jesús dijo que si fuera posible, hasta los elegidos serían engañados. La palabra clave aquí es discernimiento, y el discernimiento no viene de la inteligencia humana, viene de la vida en el Espíritu, viene de la oración diaria, viene de la palabra bien digerida, viene del temor de Dios. Sin esos elementos, ni siquiera los más devotos van a lograr identificar la falsificación cuando ella se presente disfrazada de reavivamiento. Y por eso, más que nunca, necesitas estar cerca de aquel que es la verdad, Jesús. No una religión sobre Jesús, sino Jesús mismo, la persona, el Salvador, el Rey, el Señor, el que fue crucificado, el que resucitó, el que subió al cielo, el que está viniendo con las nubes, aquel que tiene el nombre sobre todo nombre, aquel a quien todo ojo verá y toda rodilla se doblará. Ese es el que necesitas conocer, no superficialmente, íntimamente. Aquellos que solamente saben cosas sobre él, pero no caminan con él, no van a ser reconocidos en aquel día. Aquellos que caminan con él van a ser reconocidos incluso antes de que él llame el nombre de ellos, porque las ovejas conocen la voz de su pastor, y él conoce la voz de sus ovejas. Es una relación de doble reconocimiento. Es una relación de intimidad probada. Es una relación que fue construida a lo largo del tiempo, con oración, con obediencia, con lágrimas, con renuncias, con fidelidad silenciosa. Este es el tipo de relación que separa a los verdaderos elegidos de los cristianos culturales. Y en esta hora final, esta separación se está haciendo más evidente cada día. Ahora necesito hablarte directamente al corazón. Si estás escuchando este mensaje hasta este momento, es porque el Espíritu Santo está trabajando en ti. Y Él no está trabajando por casualidad. Él está preparando algo específico en tu vida. Puede ser que estés pasando por una tormenta enorme en este exacto momento. Puede ser que estés cargando cargas pesadas. Puede ser que estés sintiendo que la fe está pendiendo por un hilo.
Puede ser que hayas cometido errores, que crees que Dios ya no te va a perdonar. Pero necesito decirte algo con toda la claridad posible. Dios no te trajo hasta este mensaje para condenarte. Dios te trajo hasta este mensaje para llamarte, para recogerte, para restaurarte, para vestirte de nuevo, para colocarte en la fila de los que van a subir. La sangre de Cristo todavía es suficiente para lavar cualquier pecado. La gracia todavía es real. La puerta todavía no se cerró, pero está cerca de cerrarse. Y este puede ser el último llamado que vas a escuchar antes de que sea tarde. No lo desprecies, no lo pospongas, no pienses que vas a tener otra oportunidad mañana. Muchos tuvieron esta misma oportunidad ayer y hoy ya no están más aquí para responder. La misericordia tiene tiempo y ese tiempo se está agotando. Escribe en los comentarios la frase «Jesús es el Rey». Si tú estás decidiendo en este exacto momento entregarle todo a Él, si estás decidiendo abandonar los pecados que te esclavizaban, si estás decidiendo perdonar a los que te hirieron, si estás decidiendo reconciliarte con las personas que amas, si estás decidiendo volver a leer la palabra todos los días, si estás decidiendo orar en secreto sin necesidad de que nadie te vea, escribe «Jesús es el Rey» si estás decidiendo ahora que Él tendrá el primer lugar en tu vida hasta el momento del arrebatamiento. Porque las decisiones que tú tomes en estos días finales van a definir dónde vas a pasar la eternidad. Y la eternidad es un concepto que la mente humana no consigue captar completamente. Es tiempo sin fin. Es realidad sin límites. Es plenitud absoluta o ausencia absoluta. No existe un lugar intermedio. No existe reencarnación. No existe segunda chance después de la muerte. Existen solamente dos destinos. Y esos destinos son eternos. Y esos destinos están siendo definidos ahora, en esta vida, en las decisiones que estás tomando hoy. Enoc, en su visita al tercer cielo, describió el lugar preparado para los justos. Un lugar de luz, de música, de árboles con frutos de olores indescriptibles. Un lugar donde el cansancio no existe. Un lugar donde las lágrimas jamás fueron conocidas. Un lugar donde no hay noche, porque la propia gloria de Dios es la luz de aquel espacio. Y él vio a los ángeles preparando ese lugar específicamente para los que serían recogidos en el fin de los tiempos. Este es tu destino potencial. Este es el destino que Jesús preparó cuando dijo: «Voy a preparar lugar para ustedes». Este es el destino descrito por Juan en los últimos capítulos de Apocalipsis. La nueva Jerusalén, las puertas de perlas, las calles de oro puro, el río de agua de vida saliendo del trono, el árbol de la vida dando fruto cada mes. Ninguna maldición, ninguna muerte, ninguna despedida, solamente comunión eterna con aquel que te amó primero. Este es tu destino si respondes al llamado. Este es el destino de los elegidos que Enoc describió con tanto anhelo. Y pensar que este destino puede ser perdido por unos minutos de placer terrenal, por algunas horas de distracción digital, por algunos días de rebelión juvenil, es un pensamiento que debería sacudir el corazón de cualquier persona sensata. Pero también vio Enoc el otro lugar, el lugar de tinieblas exteriores, el lugar donde el gusano no muere y el fuego no se apaga, el lugar donde los espíritus de los vigilantes caídos están siendo detenidos en cadenas de tinieblas hasta el gran juicio,
el lugar donde los Nefilim, después del diluvio, se convirtieron en demonios que vagan por la tierra buscando cuerpos para poseer, el lugar donde el gran dragón, la antigua serpiente, va a ser lanzado con todos los que rechazaron la salvación. Este también es un destino real, no es un mito, no es un símbolo, no es una metáfora, es un lugar preparado según Jesús para el diablo y sus ángeles, un lugar que no fue creado para el ser humano, pero a donde muchos van a ir porque eligieron el camino errado. Y la peor parte de todo eso es que muchos que van a ir para allá no eran ateos declarados, eran personas religiosas, eran personas que iban a los cultos, eran personas que citaban versículos, eran personas que hasta profetizaban en el nombre de Jesús. Pero Él va a decirles: «Apartaos de mí, jamás os conocí». Estas son las palabras más terribles que se pueden escuchar y necesitan ser evitadas a cualquier costo. Por eso, en este momento, mientras el video se aproxima al final, necesito llevarte a la decisión. No una decisión emocional pasajera, una decisión profunda, una decisión que va a definir todo lo que va a seguir. Cierra los ojos si estás en un lugar seguro. Coloca la mano sobre el pecho y ora conmigo esta oración con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que no merezco tu gracia, pero yo creo que tú viniste al mundo. Yo creo que moriste en la cruz por mí. Yo creo que resucitaste al tercer día. Yo creo que estás vivo hoy. Yo creo que vas a regresar en breve. Perdona todos mis pecados. Lava mi corazón con tu sangre preciosa. Llena mi vida con tu Espíritu Santo. Enséñame a caminar contigo cada día. Enséñame a discernir la voz del enemigo. Enséñame a permanecer firme en medio de la niebla espiritual. Yo renuncio a toda alianza con el mundo. Yo renuncio a todo pacto oculto. Yo renuncio a toda semilla plantada por el enemigo en mi vida y en mi familia. Y yo me consagro a ti, mi Señor, mi Rey, mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Marca mi frente con tu sello. Prepárame para el día del recogimiento, que yo no sea encontrado con la lámpara vacía, que yo no sea encontrado durmiendo, que yo sea encontrado velando, orando, esperando, sirviendo, amando, discipulando. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora abre los ojos y entiende esto. Si hiciste esa oración con sinceridad, los cielos entraron en movimiento por tu causa en este exacto momento. Los ángeles están celebrando. Tu nombre está siendo confirmado. Tu destino está siendo alineado. Pero la oración es solamente el comienzo. Necesitas mantener el fuego encendido a partir de ahora. Necesitas leer la palabra todos los días. Necesitas orar todos los días. Necesitas hablar con Dios como quien habla con un Padre real. Necesitas evitar todo lo que apague el espíritu en tu vida. Necesitas buscar comunión con otros creyentes verdaderos. Necesitas hablarles a las personas de tu familia sobre lo que descubriste. Porque el arrebatamiento no es solamente para ti. Dios te llamó también para ser instrumento de rescate para los que aún están perdidos a tu alrededor. Piensa en tus hijos, en tus nietos, en tus hermanos, en tus vecinos, en tus amigos, en las personas que Dios colocó en tu camino. Todos ellos necesitan escuchar el mismo llamado que tú acabas de responder. Y tú fuiste levantado para ser voz, para ser luz, para ser sal.
para ser trompeta en esta hora final. Y ahora escucha con mucha atención este cierre, porque va a servir como sello sobre todo lo que fue dicho. La última señal antes del arrebatamiento ya fue liberada. Ya pasó frente a los ojos de esta generación. Enoc la describió. Daniel la confirmó. Joel la anunció. Jesús la advirtió. Juan la registró en Apocalipsis. Y hoy ella está manifestándose delante de todos, aunque muchos aún no la reconozcan. La restauración del conocimiento profético. El derramamiento de sueños y visiones sobre toda carne. La formación de la coalición de Ezequiel 38, la preparación del tercer templo, la mezcla final descrita en la estatua de Daniel, la caída acelerada de los príncipes de los aires, el aumento del desespero del dragón sobre las naciones, la niebla espiritual dividiendo iglesias, el espíritu de sueño sobre los tibios, y por encima de todo, el clamor íntimo del Espíritu Santo dentro del pueblo elegido, diciendo que el tiempo se agotó. Todas estas cosas son la señal. Todas ellas están conectadas. Todas ellas son parte del mismo mensaje. El Rey viene. El Rey está a la puerta. El Rey ya escuchó el clamor de sus siervos. El Rey ya recibió del Padre la orden para tocar la trompeta, y ese momento puede ocurrir en cualquier segundo a partir de ahora. Por eso permanece despierto, permanece firme, permanece con la lámpara encendida, permanece con el aceite abundante, permanece con los ojos fijos en aquel que es el autor y consumador de la fe. No mires las circunstancias, no mires las noticias con desesperación, no mires las divisiones dentro de la iglesia con desánimo. Levanta tu cabeza, porque tu redención está próxima. Esta fue la palabra que Jesús dijo. Cuando estas cosas comiencen a ocurrir, alzad vuestras cabezas, porque vuestra redención está próxima. Alza tu cabeza, alza tus manos, alza tu voz, grita al cielo: ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, porque las lágrimas de esta vida no van a durar para siempre, porque las cargas de esta jornada van a terminar, porque la victoria ya está garantizada, porque el que comenzó la buena obra en ti es fiel para completarla hasta el día de Jesucristo, y ese día está mucho más cerca de lo que la mayoría imagina. Que Dios te selle, que Dios te preserve, que Dios te encuentre listo, que la trompeta te tome con las vestimentas blancas, que tu nombre sea confirmado delante del Padre y delante de los santos ángeles, y que puedas escuchar, en breve, aquellas palabras que todo elegido anhela oír. Bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Maranata, el Señor viene, y viene pronto.